Licenciado, buenas noches. Ya puede iniciar, por favor. Gracias. Sí, gracias José y compañeros, tengan todos muy buenas noches. Hoy estamos cumpliendo con el acuerdo que hicimos con el licenciado Álvarez Quirós, que él me pidió que ocupara el espacio del día lunes, él ocupará el espacio nuestro del día miércoles. De una vez me anticipo, aunque pues hay pocos que están conectados, 104, que el viernes tengo un invitado especial para hablar sobre el arbitraje. Y a la clase anterior me dio la pauta que en una hora puedo desarrollar el esquema del juicio oral civil, por lo que pediría también pues que pongan mucha atención y con su código en la mano y una hojita para ir esquematizando o los que tienen mi texto o el texto que usted voluntariamente eligió para este curso, para que entendamos y que se dé cuenta que bien podría versar su examen privado en el área esta, solo con el juicio oral, si yo me voy a tardar en una hora para explicar el esquema del juicio oral y hay tanto de qué hablar del juicio oral. Pero ya pues estamos a las puertas de los segundos exámenes parciales, empiezan el 3 de octubre, empiezan los segundos parciales y el contenido de mi segundo parcial es el juicio oral y el arbitraje, entonces no hagan planes para el viernes porque hay un invitado especial y siempre que tenemos un invitado especial tenemos una tarea, una actividad que tiene ponderación y va a ser sobre el arbitraje. Los dos temas que van a ser evaluados en el segundo examen parcial, ya tuvimos laboratorio, ya para el 27 tenemos la comprobación de lectura, la segunda y la sumatoria de todo lo que hagamos de aquí al segundo parcial es su nota del segundo parcial. Pero entremos en materia, hablábamos en la primera clase cuando empezamos a abordar el juicio oral de los principios procesales que lucen o, no sé, se muestran más dentro de un juicio oral. Ya vimos que son genéricos, son infinitos. Hablamos en esa oportunidad de la oralidad, la comparamos con la escritura. Vimos que la demanda se puede presentar en forma oral, en forma escrita. Pero hay una gran cantidad de principios más, por ejemplo, que lucen en el juicio oral la concentración procesal. Vamos a ver cómo es que la gran cantidad de etapas que se llevan en un juicio ordinario y en un sumario se concentran en una audiencia. Esa es la concentración procesal, concentrar la mayor cantidad de etapas posibles en una audiencia. Y lógicamente, pues puede haber celeridad, economía procesal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no nos vamos a enfocar en los principios procesales porque eso lo tuvieron que haber estudiado ustedes en teoría general del proceso y solo un recordatorio y señalar algunos de los que prevalecen o lucen más en un juicio oral civil. Entonces, retomando nuestro tema, pues nos vamos a ubicar que en el 199 están los asuntos que se ventilan en la vía oral. Ya le habíamos dado lectura al 201, que así empieza. Si quieren empezar a esquematizar su juicio oral, empieza con una demanda. Pero me interesa que leamos el 200 para poder volver a darnos cuenta la importancia que tiene el ordinario como proceso tipo por su aplicación supletoria. Yo tengo aquí mi Código Procesal Civil ya con sus reformas. Espero que ustedes de igual manera lo tengan así. Dice el artículo 200, integración del procedimiento. Son aplicables al juicio oral todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto
no se opongan a lo preceptuado en este título. Eso quiere decir la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza del juicio ordinario es que en él se tramita todo lo que no tiene trámite específico. La naturaleza del juicio sumario son sus plazos chiquitos. Anote, la naturaleza del juicio oral es que todo se desarrolla en audiencias, todo, ¿verdad? En audiencias. Entonces dice el artículo 202, juicio oral, lleven la lectura conmigo, dice si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, ¿verdad? Nosotros ya sabemos los requisitos que debe llenar una demanda, los vimos en Procesal Civil 1, lo repetimos cuando vimos el sumario y refrendamos el ordinario al iniciar nuestro curso. Entonces dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Ahí estamos hablando de la primera audiencia. En el desarrollo de la clase nos vamos a dar cuenta cuántas posibles audiencias puede tener un juicio oral civil. Va a depender de las circunstancias. Pero nos vamos a enfocar en esa primera audiencia, la vamos a ordenar. Les dije a la otra sección, a la sección D, que si hay alguna dificultad en el juicio oral, que no lo hay, quizá esté en la primera audiencia. Y la decisión de verlo hasta en este momento, porque era más fácil explicarles el sumario y recordar el ordinario, que entrar pues al juicio oral, que su grado de complejidad puede estar en la primera audiencia, pero nos vamos a dar cuenta que realmente no es complicado. O si es complicado, pues vamos a tratar de hacerlo aquí lo menos complicado con mi explicación. Entonces ya vimos que si la demanda, entonces ya empieza su esquema en una hojita, demanda, ¿verdad? Y luego la primera audiencia. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Entonces, empecemos a ordenar esa audiencia. Cuando el juez ingresa a esa sala de juicios, ¿verdad? Yo les genero en mi libro pasajes imaginarios, ¿verdad? De cómo puede ser una audiencia, ¿verdad? Más o menos nos imaginamos un escenario de cómo puede ser la audiencia, de cuenta que esta es una sala de juicios, entra el señor juez, todos nos ponemos de pie. Cuando el juez entra a esa sala de juicios, se da el principio de judicación procesal. ¿Qué es la judicación procesal? Es darle validez a los actos con la presencia del juez. Así está explicado en mi libro. Es darle validez a los actos con la presencia del juez. Muchos textos, muchos catedráticos, muchos abogados confunden la judicación con la inmediación. La presencia del juez no es la inmediación procesal. Escuche qué es inmediación procesal. Es la relación procesal juez y parte. Ya dije que entra el juez a la audiencia, todos nos ponemos de pie. Ahí en ese momento, esa audiencia ya es válida porque está presente el juez. Eso se llama judicación procesal. Cuando el juez le dice siéntense, ¿verdad? Y empieza a verificar la presencia de las partes, es cuando se empieza a manifestar la inmediación procesal, que es la relación procesal juez y partes. Quiere decir que puede estar el juez, pero si no están las partes, no hay inmediación. Pueden estar las partes, pero si no está el juez, no hay inmediación. Entonces,
Una cosa es la adjudicación procesal, la presencia del juez, y la otra es la inmediación procesal, la relación entre juez y partes. Y le voy a explicar cómo sucede en una audiencia, en ese viaje de un escenario imaginario, ¿verdad? Haciendo de cuenta que estamos ahorita en una audiencia oral. Vamos a pensar que es un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ¿verdad? Uno de los asuntos que se tramita en la vía oral según el 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando el juez pregunta, ¿vino la parte actora con su abogado? Y dicen, presente, señor juez. Ahí empieza la inmediación procesal, la relación procesal juez y parte. Luego pregunta, ¿vino el demandado con su abogado? Presente, señor juez. Esa es la inmediación procesal. Usted lo puede buscar en otro libro y le dice que es otra cosa, ¿verdad? Solo yo lo explico como debe de ser en mi texto. La diferencia de la adjudicación. Judicación es judicatura, ¿verdad? Si yo digo me van a dar una judicatura, quiere decir me van a hacer juez. Y la judicatura es el juzgado, el tribunal, ¿verdad? Entonces esa es la adjudicación procesal, la presencia del juez. Un allanamiento en penal sin orden de juez competente no es válida, no se dio la adjudicación procesal. Entonces, no confundamos judicación procesal con inmediación procesal. Lo que pasa es que hay muchos que parecen loritos, ¿verdad? Solo repiten, pero no analizan, ¿verdad? Entonces, cuando el juez hace presencia, esa audiencia ya es válida, está adjudicada. Cuando empieza a verificar la presencia de las partes, empieza a manifestarse la inmediación procesal, que es la relación procesal juez y parte. Y audiencia, ¿verdad? El concepto audiencia es la oportunidad procesal para que las partes se manifiesten en juicio. Puede ser que en un juicio ordinario le corran audiencia, ¿verdad? Se la evacúa por escrito, pero como aquí todo es en forma oral, luce más la oralidad que la escritura, aunque ya vimos que la demanda se puede presentar en forma escrita o en forma oral, ¿verdad? Pero vamos a esa primera audiencia. Ya llegó el juez, ya es válida, ya verificó la presencia de las partes. Entonces el artículo 203 nos habla de la conciliación. ¿Y qué es la conciliación? Nos lo tuvieron que haber enseñado en teoría general del proceso. Conciliar es avenir a las partes, es pedirles que se pongan de acuerdo, que eviten un juicio. En el juicio oral, anote, la conciliación es una fase obligatoria, ¿verdad? No es que sea obligatorio conciliar, esa es otra cosa, es una fase. Entonces, la primera fase de esa primera audiencia, el juez va a indicar, vamos a dar inicio a la audiencia que se ha señalado para el día de hoy. Es un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. La parte actora está pidiendo 5,000 quetzales para su menor hijo, ¿verdad? Y le está pidiendo al esposo o conviviente, padre del menor, que cumpla con la obligación de prestar alimentos. Vamos a entrar a la primera etapa del juicio oral y según la ley, ¿verdad? Me obliga a que la primera etapa yo les invite a que concilien. Leamos el artículo. Dice conciliación. En la primera audiencia, escuche, al iniciarse, entonces esa es la primera etapa, la conciliación. La diligencia, el juez procurará avenir a las partes, eso quiere decir hacerlas entrar en razón y ponerse de acuerdo, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación
y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren siempre que no contraríe las leyes. Luego dice, si la conciliación fuera parcial, ¿verdad? Porque puede ser total o parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Mire la bondad de la oralidad. En esa fase podría terminar un juicio, ¿verdad? El juez, ¿verdad? Da cuenta que yo soy el juez, soy de las partes y le digo a sus abogados, les voy a dar 15 minutos para que platiquen con sus clientes, con sus patrocinados y explíquenles, ¿verdad? Que es mejor llegar a un arreglo a que vayamos a un juicio donde va a haber desgaste, donde van a tener que estar pidiendo permisos, sus trabajos, etcétera. Es mejor que se pongan de acuerdo. Yo no puedo intervenir. Es una etapa que ustedes deben de agotar. Yo voy a dar 15 minutos y después voy a preguntar si llegaron a un acuerdo. Pasaron los 15 minutos y resulta que no se pusieron de acuerdo. No hay conciliación. Entonces, continúa el juicio, la audiencia. Si es parcial, ¿verdad? Pues puede ser que la forma parcial sea de que diga la señora, mire, me está ofreciendo 3,000, los acepto, pero sigamos por los otros 2,000. Entonces continúa el juicio. Ahora sí es total, mire, me está ofreciendo 4,000, yo creo que con eso está bien, conciliamos. Entonces ahí termina el juicio. Vean la bondad de la oralidad. En lugar de ir a un juicio tan largo como el ordinario, como el sumario, en el juicio oral, en la primera audiencia, si concilian las partes, ese juicio podría terminar. Pero no hubo. Vamos a seguir en ese escenario imaginario. La siguiente etapa, después de que no hubo conciliación, en el supuesto, ¿verdad? Es la fase de ratificación, ampliación o modificación de la demanda. Dice el juez, en vista de que no hubo conciliación, vamos a continuar con el juicio, ¿verdad? Y se lo estoy narrando y así es, ¿verdad? No es solo leer los artículos, sino estoy actuando para que usted entienda cómo puede ser un juicio oral. En vista que no se pusieron de acuerdo, vamos a continuar. Le pregunto a la abogada de la parte actora, ¿va a ratificar, ampliar o modificar su demanda? ¿No? Entonces, viene la parte actora con su demandada, con su abogado, perdón, y dice, no, la ratificamos. Entonces, continúa el juicio. Puede ser que diga, mire, vamos a ampliar, vamos a modificar. Entonces ahí lo que tendría que hacer el juez es suspender la audiencia. Ya lo vamos a leer. Porque es lógico, el demandado va preparado a una demanda que le fue notificada. Pero si ya en el juicio le cambian las reglas del juego con una ampliación y una modificación, pues él tendrá que prepararse, su abogado, con medios de prueba, etcétera, para atacar lo que se amplió, lo que se modificó, para que se entienda. Busquémoslo, ¿verdad? Busquémoslo para que tengamos fundamento legal. Pero así le voy narrando y así lo tendría que explicar usted en un examen privado si le dijeran, hábleme del juicio oral, ¿verdad? Entonces ya vimos que en el 203 está la conciliación, no hubo. Entonces, en el 204 dice contestación de la demanda. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe de expresar con claridad en la primera audiencia. Estamos en la primera audiencia. Los hechos en que funde su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. Entonces, quiere decir que está la conciliación, la etapa de ratificación, ampliación, modificación, y de ahí lo que sigue es la etapa de la contestación de la demanda y la reconvención.
Se recuerdan que lo vimos en el ordinario y en el sumario, que es la reconvención. Ya no lo vamos a explicar a estas alturas. Luego dice la contestación de la demanda y la recomendación, reconvención en su caso, podrán presentarse por escrito. Otra vez, ¿verdad? A pesar de que luce más la oralidad, también la contestación y la reconvención podrá presentarse por escrito. Usted va subrayando, ¿verdad? Ya vimos que está la oralidad y la escritura, ya entendimos qué es la adjudicación, ya entendimos qué es la inmediación. Y estamos entendiendo la concentración porque estamos reuniendo la mayor cantidad de etapas en una sola, ¿verdad? En una audiencia. Esa es la concentración procesal. Y lógicamente va a haber celeridad. Si conciliaron, ahí terminó el juicio. Es un juicio rápido. Hay economía procesal también, etcétera, etcétera. Recuérdese que los principios procesales son genéricos, son infinitos, aplicables a todo proceso, ¿no? Lo que pasa es que en algunos juicios lucen más que en otros juicios. Aquí como el juicio es oral, pues va a lucir más la oralidad. Y la naturaleza del juicio oral es que se desarrolla en audiencias, lógica, ¿verdad? Para poder concentrar tantas etapas se necesita una audiencia. En un proceso escrito no es necesario. De una vez antes que se me olvide, anote, en el juicio oral no hay vista. En el juicio oral no hay vista. Busquémosle la lógica. La vista es una audiencia. Y la audiencia ya vimos que es darle oportunidad procesal a las partes para alegar en juicio. En el ordinario y en el sumario sí hay vista porque es un proceso escrito. Y si esa vista se pide que sea oral, ¿no? Ahí van a tener oportunidad en forma oral de alegar en juicio. Pero ¿para qué más audiencias en el juicio oral si el juicio oral se desarrolla en audiencias? Ahí está la lógica, ¿no? En el juicio oral no hay vista, porque la vista es una audiencia. ¿Y para qué más audiencias si el juicio oral se desarrolla en audiencias? A alguien se le activó ahí su cámara, apáguela para que no suceda algo ahí extraordinario y quite también concentración, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? En el juicio oral no hay vista, ya tenemos la lógica, nada de que, ¿por qué? Ah, porque no, porque sí, Milik, no hay, ¿verdad? Tiene que tener una razón. Y aunque no crea, pasa en el privado. Explíqueme por qué es que no hay vista en el juicio. Ah, porque no, Milik. Sí, pero dígame por qué no. Porque no hay, ¿no? Explíqueme, que le explique a la vista. Así, aunque usted no lo crea. Pero con qué solvencia decirle, licenciado, no hay vista porque la audiencia, la vista es una audiencia, ¿sí? Y el juicio oral, su naturaleza es que se desarrolla en audiencias. Entonces, ¿para qué más audiencias? Si ya las partes en cualquiera de las audiencias que señale el juez puede alegar en parte de viva voz. Me inhabilita el micrófono de los compañeros, por favor, José, porque me quitan concentración, por favor, compañeros. Lo levanta y empieza a esta persona a pegar brincos. Intervenga el resto de compañeros, por favor, porque quiere decir que la persona que está solo está conectada y accidentalmente se le activó su micrófono y me quita concentración, ¿verdad? Yo solo tengo mi código en la mano y el libro, ¿verdad? Pero todo está acá. Entonces, por favor, ¿verdad? Que tengan el cuidado de que no se active. Entonces, insisto, en un juicio oral no hay vista, ¿verdad? Y ya les di la lógica.
Volvamos entonces a esa primera audiencia. La primera etapa, la fase de conciliación, ratificación, ampliación y modificación. Luego viene la fase de la contestación de demanda y la reconvención. Pero pasemos al 205. El 205 dice excepciones. Quiere decir que en el juicio oral también hay excepciones. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda. Quiere decir que si el demandado tiene excepciones, porque solo el demandado puede excepcionar, no se olvide que el actor acciona, el demandado excepciona. Entonces, le debe de pedir la palabra a su abogado al juez y decirle, señor juez, antes de contestar la demanda, vamos a interponer excepciones. ¿Cuáles? La ley dice todas, las previas, las privilegiadas, las mixtas, las perentorias, todas las que ya conocemos. Ese es el momento procesal, ¿verdad? Al contestar la demanda. Pero quiere decir que va antes, ¿verdad?, de contestar la demanda. Dice el 205, repito, todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención. Pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo. Ahí está hablando de las privilegiadas, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Quiere decir que también en el juicio oral hay dos instancias. El 211 de la Constitución nos habla de la doble instancia y el 59 de la ley del organismo judicial, que en todo proceso no pueden haber más de dos instancias. Entonces dice el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas, lógica. ¿Por qué? Porque son las que depuran el proceso. ¿Qué pudiere? ¿Verdad? Porque recuérdense que también hay mixtas, ¿verdad?, que tienen efecto perentorio, pues esas se tendrán que resolver en sentencia. Ahí está la lógica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 121, viajamos al juicio ordinario, aplicación supletoria, pero puede también resolverlas en auto separado. Eso quiere decir incidente, ¿verdad? Auto separado. Subraya, ¿verdad? Entonces, anote. En el juicio oral, sí hay trámite específico de los incidentes. En el juicio oral, sí hay trámite específico de los incidentes. Recuérdese que en el ordinario, Y mañana tu suelo. Valverdi, tu micrófono, porfa. recuérdese que en el juicio ordinario y en el sumario, tenemos que aplicar el trámite que está regulado en la ley del organismo judicial. Aquí, en el oral, sí hay trámite específico. Y es una audiencia por 24 horas, anote. Así lo dice el 207, ahí está el fundamento legal. Dice incidentes y nulidades. Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente, se decidirán en sentencia. En igual forma, se resolverán las nulidades. Nos habla de los incidentes y las nulidades, que ese va a ser tema de las impugnaciones casi para el examen final. Que se planteen, en todo caso, se oirá por 24 horas, subraye. Los incidentes en el juicio oral es una audiencia por 24 horas.
No olvide que la naturaleza del juicio oral es que todo se desarrolla en audiencia. Por eso es que el incidente va a ser una audiencia por 24 horas. Pero subraya que sí hay trámite específico, está regulado en el artículo 207. Volvamos entonces a nuestra primera audiencia. Recuerden, la fase de conciliación es una fase obligatoria en el juicio oral. No estoy diciendo que es obligatorio conciliar, es otra cosa. Es una fase obligatoria. En el ordinario y en el sumario también se puede conciliar, pero no es obligatoria la fase. En cambio, acá, el juicio oral en la primera audiencia debe de iniciar el juez con la conciliación. No hay conciliación, la siguiente etapa, ratificación, ampliación, modificación. Si modifica o amplía, debe suspender la audiencia. Pero vamos en lo imaginario que se ratificó la demanda. Entonces pasamos a la fase de la contestación y la reconvención. Pero ya leímos el 205, que ese es el momento procesal para interponer excepciones. ¿Cuáles? Todas. Y si hubiese algún incidente, el juez viaja al 207, que habla de los incidentes y nulidades, y va a programar una audiencia por 24 horas. ¿Verdad? También está facultado para decidir que lo va a resolver hasta en sentencia. Pero a lo que quiero que lleguemos es que sí hay incidentes específicos en el juicio oral. Es una audiencia por 24 horas. Entonces, dos cosas importantes, ¿verdad? Primero, no hay vista. Segundo, hay trámite específico. Ponga atención, ¿verdad? Que también se podría dar el allanamiento, ¿verdad? Pero eso lo tenemos en un paréntesis. Allanarse es aceptar la pretensión de la parte actor. También se puede dar la rebeldía, escuche. Voy al 204 de nuevo. Contestación de la demanda. No, perdón. Voy a ir al 202 para que encontremos la rebeldía. El 202 dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes, actor y demandado, comparezcan a juicio oral, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia. Escuche, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Subrayen, ¿eh? También puede darse la rebeldía, aplicado supletoriamente del juicio ordinario, igual que el allanamiento. La única diferencia, anote por favor, porque es pregunta de privado. La rebeldía en el juicio oral opera para ambas partes, por eso dice, bajo apercibimiento y continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Se está refiriendo al actor y al demandado. Quiere decir que si el actor no llegó a la audiencia, puede ser declarado rebelde. Si el demandado no llegó a la audiencia, puede ser declarado rebelde. En el juicio oral, anote, la rebeldía opera para ambas partes. En el ordinario y en el sumario, solo opera para el demandado. Ya encontramos tres cosas importantes. La rebeldía opera para ambas partes. No hay vista, ¿no? Puede darse también el allanamiento, ¿verdad? Aplicado supletoriamente, pero no es el caso en el escenario imaginario que hemos creado de una audiencia oral de fijación de pensión alimenticia.
Entonces, ponga atención. Primera audiencia, a conciliación, ratificación, ampliación, modificación. Esa es la segunda etapa. Tercera etapa, la contestación de la demanda y la reconvención. Ahí se pueden interponer o se deben de interponer las excepciones. Escuche. Todo lo que sigue en esa audiencia es para prueba, ¿no? Todo lo que siga en esa audiencia para prueba. Ahora viajemos al 206. 206. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuera posible recibir todas las pruebas, escuche, ya está apareciendo una posible segunda audiencia. Se señalará nueva audiencia, subraye y póngale segunda audiencia. Quiere decir que habrá una segunda audiencia solo si la primera audiencia no alcanzó para prueba. ¿Y para qué va a servir esa posible segunda audiencia? Solo para prueba. Repito, si en esta audiencia no fuere posible, se está refiriendo a la primera audiencia, rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. No alcanzó la primera audiencia, segunda audiencia. Plazo entre la primera audiencia y segunda audiencia, 15 días. Subraye, está en el 206. ¿Y para qué va a servir esa segunda audiencia? Solo para prueba. ¿Se está dando cuenta que si hay grado de dificultad está en la primera audiencia? Que para mí no lo hay. Pero quizá pues ahí donde encuentre el estudiante obstáculo, ¿verdad? Pero no lo hay. Ya sabemos que solo va a haber una segunda audiencia si la primera audiencia no alcanza para prueba. Plazo entre la primera y segunda audiencia, 15 días. Luego dice extraordinariamente. Escuche, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, quiere decir que la segunda audiencia tampoco alcanzó para prueba. El juez podrá señalar una tercera audiencia. Entonces ya tenemos un juicio oral con una primera audiencia, una segunda audiencia, y ahora nos aparece una tercera audiencia. Exclusivamente para ese objeto. ¿Y cuál es ese objeto? Para prueba. Anote, solo pueden haber 3 audiencias para prueba nacional, porque ya vamos a encontrar la prueba en el extranjero. Miremos el plazo entre la segunda y tercera audiencia. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Volvamos. Primera audiencia, no alcanzó para prueba. Una segunda audiencia. Plazo, 15 días. No alcanzó la segunda audiencia, puede haber una tercera audiencia. Plazo, 10 días. ¿Para qué va a servir la segunda audiencia? Solo para prueba. No alcanzó. Se señala una tercera. ¿Para qué sirve? Solo para prueba. Y no pueden haber más de 3 audiencias para prueba nacional. Sigamos. Luego dice eso es importante que lo entendamos, cuando se proponga la prueba de declaración de parte, el juez determinará la audiencia en que debe practicarse. Eso no debe entenderse que es una cuarta. El juez va a indicar si en la primera o en la segunda o en la tercera va a practicar la declaración de parte. Eso es lo que quiere decir la ley. Dentro, escuche, ahí está, dentro de las que ya se prevén en este artículo. ¿Y cuántas se prevén? 3.
para prueba nacional. Escuche, en igual forma, se procederá para el reconocimiento de documentos, ¿verdad? Pero no se debe entender que va a haber otra audiencia. Dentro de las que ya señaló, va a diligenciar esos dos posibles medios de prueba si usted los ofreció. Dice lo dispuesto en este artículo, se entiende sin perjuicio de la facultad para señalar términos extraordinarios. ¿No? Me estoy saltando un párrafo, ¿no? Después vamos a regresar a donde dice lo dispuesto en este. Nos vamos a obviar. Vamos al siguiente párrafo. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios orales para señalar términos extraordinarios. ¿Y para qué sirve el término extraordinario? Para prueba en el extranjero. Recuérdense que en el ordinario son 30 días de plazo ordinario, 10 de ampliación y hasta un máximo de 80 días. Porque la prueba no puede pasar de 120 días, igual en el juicio oral. Ya llevamos 15, ya llevamos 10, tenemos 25. Se lo restamos a 120, nos quedan 95 días para ese plazo extraordinario. ¿Y cómo cree usted que va a ser ese plazo extraordinario? Una audiencia, que vendría a ser la posible cuarta audiencia. Entonces, entre la primera y segunda, 15 días. Entre la segunda y la tercera, 10 días. Si hay prueba en el extranjero, plazo extraordinario, audiencia, el plazo es discrecional, pero la premisa sigue firme. La prueba no puede exceder de 120 días. Volvamos a leer. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba de rendirse fuera del territorio de la República. Está claro. Si entendimos el ordinario y el sumario, esto está claro. La diferencia es que el juicio oral se desarrolla en audiencia. Todo lo que sucede en el ordinario y en el sumario, en etapas y plazos, aquí se desarrolla en audiencia. Ahora volvamos al párrafo anterior. Vamos a descubrir el auto para mejor fallar. Dice lo dispuesto en este artículo. Estamos siempre en la lectura del artículo 206, 1, 2, 3, en el cuarto párrafo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez. Recuerde de que es facultativo para ordenar diligencias para mejor proveer. Eso quiere decir auto para mejor fallar. O sea que sí hay auto para mejor fallar. Puede haber, ¿verdad? Porque es facultativo. De acuerdo con el artículo 197, nos hace viajar al ordinario, ¿verdad? Donde está el plazo de 15 días. Entonces, ordenémonos. Primera audiencia, no alcanzó para prueba. Segunda audiencia, 15 días. La segunda audiencia tampoco alcanzó. Tercera audiencia, 10 días. ¿Va a haber prueba en el extranjero? Una cuarta audiencia. Solo 3 audiencias para prueba nacional. Si hubiese una cuarta audiencia es para prueba que se va a diligenciar en el extranjero. Plazo discrecional, ¿verdad? No puede pasar la prueba de 120 días. Tendríamos un máximo de 95 días. ¿Puede haber un auto para mejor fallar? Sí, aplicado supletoriamente del 197. ¿Qué va a hacer el juez? Señalar una audiencia
para dictar un auto para mejor fallar. Plazo 15 días. ¿De dónde sacamos esos 15 días? El mismo artículo dice del 197. Ahora pasamos a la sentencia 208. Lleven la lectura conmigo. Sentencia. Si el demandado se allanare a la demanda, ahí apareció el allanamiento, o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro de tercero día, pero solo si se allanara o confesara. Tercero día, porque hay dos plazos. Lo vamos a descubrir para dictar sentencia. Repito, si el demandado, estoy en el 208, se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro de tercero día. Siguiente párrafo. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia, rebeldía. Y se pueden ir rebelde el actor y el demandado. La rebeldía opera para ambas partes. Cuando el demandado no compareciera a la primera audiencia sin causa justificada, escuche, el juez fallará siempre que hubiere recibido la prueba ofrecida por el actor. Entonces, solo en 3 oportunidades dictará sentencia el juez dentro de tercero día. Si se allanare, si confesar, o si el demandado es declarado rebelde. 3 días para dictar sentencia. Vamos al último párrafo del 208. Dentro de 5 días, ahí está el otro plazo, a partir de la última audiencia, el juez deberá dictar sentencia. Ubicémonos. Primera audiencia, alcanzó para prueba, 5 días, sentencia. No alcanzó para prueba, una segunda audiencia, 15 días. La segunda audiencia sí alcanzó para prueba, 5 días, sentencia. Porque la ley dice siempre, ¿verdad? Dentro de 5 días, a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia. Último párrafo. Si alcanzó la primera, 5 días para sentencia. No alcanzó una segunda audiencia, 15 días. ¿Para qué? Para prueba. Si alcanzó, 5 días, sentencia. No alcanzó una tercera audiencia, plazo 10 días. Tiene que alcanzar para prueba nacional. Alcanzó 5 días. Pero hay prueba que hay que diligenciar en el extranjero. Cuarta audiencia. Plazo discrecional. 15 más 10, 25. Se lo resto a 120. Ese plazo discrecional no puede ser más de 95 días. Ya llevamos 4 audiencias. Si esa es la última audiencia, 5 días para dictar sentencia. ¿Puede el juez dictar un auto para mejor fallar? Sí. ¿Cómo? Una audiencia. Esa es la naturaleza del juicio oral. Se desarrolla todo en audiencia. Plazo 15 días. ¿De dónde lo sacamos? Del 197 del juicio ordinario. Entonces ya tendríamos un juicio oral con 5 audiencias. Un juicio oral no puede tener más de 5 audiencias. 3 para prueba nacional, 1 para prueba en el extranjero y una quinta si es que dicta un auto para mejor fallar. Siempre después de la última audiencia, 5 días de sentencia. ¿Hay vista en el juicio oral? No. ¿Hay incidente específico? Sí. Una audiencia por 24 horas. 207 Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ahí hemos concluido nuestro juicio oral.
Luego el 209 nos habla de la apelación, que hablaremos de las impugnaciones casi al final del curso, que en este tipo de procesos solo será apelable la sentencia. Entonces ahí hemos concluido. Síntesis. Demanda. El juez señala audiencia para juicio oral. ¿Cómo inicia? Con la conciliación. No conciliaron, ratificación, ampliación, modificación. Siguiente etapa, contestación de la demanda y reconvención. Ahí se interponen todas las excepciones. Lo que sigue en esa primera audiencia es para prueba. ¿Alcanzó? 5 días sentencia. ¿No alcanzó? Una segunda audiencia. Plazo, 15 días. ¿Alcanzó? 5 días sentencia. ¿No alcanzó? Tercera audiencia. Plazo, 10 días. Solo hay tres audiencias para prueba nacional. ¿Hay prueba en el extranjero? La cuarta audiencia. Plazo discrecional. Tiene un máximo de 95 días, porque 15 más 10 más 95 igual a 120 días. ¿Puede haber un auto para mejor fallar? Sí. ¿Cómo? Una audiencia. Sería la quinta audiencia. Plazo 15 días. ¿De dónde lo sacamos? Del 197. Siempre después de la última audiencia, lo dice el 208, 5 días sentencia. ¿Cuál es la excepción? Si el demandado se allanare, confesare o fuera declarado rebelde, el juez fallará dentro de 3 días. Así lo dice el 208. ¿Cuál es el único recurso que procede? La apelación, y es contra la sentencia. 209. Nos quedan escasamente unos minutitos. No sé si alguien quiere intervenir, ¿tiene duda? Tenemos 175 conectados. DOHA, no sé, que ya me ha preguntado en otra oportunidad. Pregunte, por favor. Sí, buenas noches, gusto saludarle. Yo Muy tengo buenas noches. dos preguntas. Cuando en el juicio oral se puede declarar rebelde tanto al actor como al demandado, pero en el juicio, perdón, la verdad, en este, cuando el actor no llega y se declara sin lugar el acto, esa es una pregunta. La otra es No, que aclárame la primera porque no la entendí. Entonces, dame primero una, se la respondo y después me hace la otra y se la respondo para no crear confusión. Aclárame muy, la primera pregunta porque no la entendí. muy bien, con gusto, Liz. En el juicio oral se puede declarar rebelde tanto al actor como al demandado. Sí. Cuando el actor no llega y se declara en rebeldía, el juicio ahí se da por terminado. No, se va a diligenciar los medios de prueba de la parte demandada. Y si el otro no llegó, ¿qué posibilidades tiene de ganar el juicio? Lo perdió. Entonces, Gracias. diligenciándose la prueba del demandado, la demanda va a ser declarada sin lugar, ¿verdad? Por lógica, porque el corazón del proceso es la prueba. Y si la parte actora, si la ley dice deben de comparecer con sus medios de prueba y no llegó la parte actora, entonces ese proceso para la parte actora no tiene corazón, porque el corazón del proceso es la prueba. ¿Quién cree usted que va a ganar ese juicio? ¿El actor o el demandado? El demandado. Va, pero sí se tienen que diligenciar sus medios de prueba. Gracias. Diferente es si el demandado no llega. Entonces se le declara rebelde y aplicamos los 3 días, ¿verdad? Para dictar sentencia, porque solo hay
3 oportunidades, ¿verdad? Donde el juez dicta sentencia en 3 días. Si el demandado se allanare, confesare o fuera declarado rebelde, ¿verdad? No menciona al actor. Muy bien, ¿Aclara eso gracias. su primera pregunta? Bastante bien, Lick, gracias. Va, segunda La segunda pregunta. es cuando se interponen excepciones. Estaba leyendo el 121 y dice que resuelven en un auto. Va, Eso se y hace, el auto es un incidente. ¿Qué clase de resolución se dicta en un incidente? Auto. Entonces, el legislador, escuchen, el legislador presume que cuando menciona auto es como que le estuviera diciendo un incidente. Y si el juez decide, ¿verdad?, ir a un incidente, ¿qué tiene que hacer el juez? Señalar una audiencia por 24 horas, ¿verdad?, según el artículo 207. Porque el muy bien, único proceso principal que se dicta sentencia, ¿verdad?, es el ordinario, el sumario y el oral. Los autos, dice incidentes, ¿verdad? muy bien. Sí, Entonces, cuando entonces, usted lea auto, entiéndase tácitamente incidente. Por eso dice conforme el 121, ¿verdad? Y luego el 205 dice o bien auto separado, o sea, como cosido y clavado, ¿verdad? Lo refrenda. Lick, ¿eso se convertiría en una sexta audiencia o estaría entre las 5 que mencionó? El auto ya dijimos que es un incidente. Y en el oral hay incidentes específicos, que es una audiencia por 24 horas. Muy bien, gracias, Lick, muy amable. Sí, ahora sí es una excepción mixta, recuerde que tiene un efecto perentorio, ¿verdad? Entonces esa la tendrá que resolver en sentencia y la perentoria tampoco la puede resolver en un auto porque su trámite no es incidental. Por eso es lo importante de manejar el ordinario, ¿verdad? Porque es el proceso tipo. Ahí aprendimos las excepciones, aprendimos su trámite. Aquí ya veo que el sumario en 2, 3 artículos, el oral en 2, 3 artículos, pero le tenemos que sumar todos los artículos del ordinario, ¿verdad? Por eso es que es un proceso tipo, mas sin embargo, en un primer laboratorio hubo alumnos que se atrevieron a decir que no era importante el ordinario, ¿verdad? De seguro no estuvieron conmigo, venían de otra sección, ¿verdad? Pero para mí, mis alumnos que estuvieron en séptimos saben la importancia, porque yo se los dije, del ordinario por la aplicación supletoria en los demás procesos. Muy bien, gracias, Lick, muy amable. Ya 0 dudas. Sí, cero dudas, Lick. Gracias. 100 para el examen privado, entonces. Espero que sí, Lick. Va, bendiciones, pues sí, gracias por atreverse y no se quede con la duda, ¿verdad? Si algo no se lo expliqué bien, me lo dice, lo entendió. Muchas gracias, Lick, muy amable. Va. Bendiciones, pues. Entonces, si no hay otra participación, porque ya estamos sobre el tiempo, ahí va a subir ahorita el link, o ya lo subió de salida, asistencia. No olviden que el viernes tenemos un invitado para que nos hable del arbitraje. Eso tiene ponderación porque hay tarea. Y ya tenemos para el 27 nuestra comprobación de lectura y ya los exámenes segundos parciales empiezan el 3 de octubre, ¿verdad? O sea, el tiempo se nos va volando, volando. Entonces, a mí no me resta más que desearles una feliz noche, que Dios les bendiga. Miércoles, el espacio nuestro lo tendrá el licenciado Álvaro Esquirós, no lo olviden. Nosotros nos miramos, si Dios quiere, hasta el próximo viernes. Que tengan todos una feliz noche, que Dios les bendiga. Buenas noches. Feliz Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.
Feliz noche, que descansen. Gracias, Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche, licenciado. Bueno.